renal también se puede alterar produciendo una hipersecreción de aldosterona. Y lleva a un estado que se llama hiperaldosteronismo primario. Si la aldosterona está aumentada, entonces, ¿qué cuadro clínico tendré? Obvio, ¿qué función cumple la aldosterona? Acuérdate que la aldosterona lo que produce es una absorción de sodio. Por lo tanto, al absorber sodio, ¿a quién jala con el sodio? Agua. Y elimina potasio. Por lo tanto, en estos pacientes es muy frecuente encontrar aumento de sodio y potasios disminuidos. Y el potasio, tú sabes que es un electrolito que está encargado de la despolarización neuromuscular, por lo cual estos pacientes por el potasio bajo se van a quejar de problemas de calambres, tetania inclusive van a desarrollar, ¿no? Inclusive la hipocalemia severa, ¿en dónde interviene el potasio? En el potencial de acción. Por lo tanto, me va a llevar a arritmias ventriculares, ¿no? Que en el EKG lo voy a ver por aplanamiento de la onda P, descenso del ST, presencia de onda SU, va a una arritmia ventricular y hasta puede fallecer por un problema de hipopotasia. Como efectivamente aumenta el sodio y el agua, ¿qué crees que va a pasar con su presión arterial? Aumenta. Entonces, algo para que tú pienses característico en el hiperaldosteronismo primario es de que es una persona con hipertensión y sobre todo joven. Las hipertensiones que ustedes han visto en los hospitales y todo eso, la mayoría que son hipertensiones primarias, ¿no? O las esenciales son en personas mayores, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si ves una persona de 20 años con hipertensión? Creo que la otra vez vimos un paciente con ustedes joven, ¿no? ¿Por qué tendría que tener tan tempranamente un paciente hipertensión? Dos opciones, ya habíamos dicho, ¿no? Feocromocitoma, doctor. Pero eso es más frecuente entre la cuarta y quinta década, usted menciona. Sí, pues. Y es rarísimo. Por lo cual, si yo encuentro hipertensión en un paciente joven, de una causa no demostrada, ¿sí? ¿Ya? De una causa no demostrada, hay que pensar en hiperaldosteronismo primario. Más aún, si su hipertensión es refractaria. ¿Cómo refractaria, doctor? Que está utilizando de 2 a 3 a más medicamentos antihipertensivos. O sea, utiliza un IECA, utiliza un beta bloqueador, un calcio antagonista para controlar. Había una chica, ¿no? Creo que vimos con ustedes. Sí, el día. ¿No? Y justo nos preguntábamos, oye, ¿por qué tan joven tiene la hipertensión? Todos decían, ya ponle su captopril, que tome su captopril. Pero ya tomaba. Y había tomado y no bajaba, ¿no es cierto? Estaba refractario y ya usaba triple terapia, creo, esa paciente. Pero decían, nadie sabe por qué ha hecho hipertensión. Entonces, ¿no será un caso de hiperaldosteronismo primario? Entonces, si quiero estar frente a esta posibilidad, ¿qué debería dosar? Una opción, efectivamente, es que vea el sodio y el potasio. El potasio sale con potasio bajo, hipocalémico, puedo pensar efectivamente un hipertensión. Mira, el hiperaldosteronismo primario viene a ser la causa endocrina más común de hipertensión arterial sistémica. Secundaria, ¿ok? Secundaria. La primaria no. La primaria esencial se cree que es porque, quieras o no, pues con el tiempo los vasos sanguíneos también envejecen, por lo tanto se vuelven más rígidos, duros, ¿no? Entonces eso aumenta la resistencia vascular, aumentando la presión. Y eso se cree que está relacionado ya a una dieta hipersódica hipocalémica. O sea, que come mucha sal a largo plazo es el que puede originar a desarrollar una hipertensión. Y sobre todo si su dieta es baja en potasio. ¿Ah? Entonces aquí está el cuadro clínico. ¿Qué cuadro clínico va a tener? La hipertensión arterial secundaria resistente al tratamiento. Eso es algo característico, acuérdense. Entonces, no te va a venir en el examen, ¿no? Paciente, varón, de 21 años, ¿qué tal te viene, no? Acude a emergencia por cefalea, hallándose una presión arterial en 160, 120. Paciente refiere que ya consume, ¿no? Enalapril desde hace 2 meses por indicación de un médico que le encontró hipertensión. El diagnóstico, y a veces cursa con disminución de fuerza de miembros inferiores, ¿no? Por la hipocalemia. El diagnóstico más probable es alternativa A, insuficiencia suprarrenal, alternativa B, síndrome ovario poliquístico, es varón, ¿eh?
Algunos van a marcar. Marcan algunos. Aunque no creas, yo ponía exámenes así. Un día uno me marcó embarazo ectópico. Tiene que repetir, ¿no? Por supuesto. La debilidad y la fatiga sabemos muy bien, y la parálisis puede ser por el potasio bajo. La alcalosis metabólica, por supuesto, y las alteraciones electrocardiográficas por la hipocalemia, por supuesto. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer? Obvio, el primer paso que tengo que hacer con estos pacientes, ¿a quién le voy a realizar el escrutinio? Al paciente que tiene una resistencia al tratamiento antihipertensivo y que su hipertensión arterial es moderada a grave, o que tenga antecedente heredo familiar. Su papá también es hipertenso, su mamá también es hipertensa, tiene un hermano también que es hipertenso y él también es hipertenso. No creo que todos coman sal en abundancia. Puede serlo, ¿no? Pero tan temprana edad, desarrollar eso, curioso, ¿no? Muy temprana edad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Si una persona aparece con hipertensión secundaria, que no es explicada como la esencial y primaria, tendría dos opciones, ¿no? Feocromocitoma o hiperaldosteronismo. ¿Cuál sería tu opción más dable ahí? Hiperaldosteronismo, porque el otro, el feocromocitoma, es rarísimo. De 1 o 2 casos por cada 100.000 a 150.000 habitantes. Esto es mucho más frecuente. El feocromocitoma sería su segunda opción, ¿no? Por supuesto, el segundo paso para confirmar es dosar aldosterona plasmática con relación a la renina no plasmática. Si eso me sale mayor a 20, estoy hablando de que es un cuadro sugestivo de hiperaldosteronismo. Pero si eso de relación sale mayor a 50, es confirmado. Tienes un estado de hiperaldosteronismo primario. Por lo cual, haces el tercer paso, que es el diagnóstico bioquímico confirmatorio. ¿Y cuál es? Haces la prueba efectivamente de la IECA, de la supresión de fluorocortisona, la sobrecarga oral de sodio, la infusión de solución salina, en donde encuentras efectivamente el aumento de aldosterona y la renina baja. Hay dos tipos de hiperaldosteronismo, acuérdense, el primario y el secundario. Este que estamos hablando es el primario, y el primario, cuando tú dosas aldosterona, sale aumentada y la renina baja. En cambio, en el secundario, ambos están elevados. Acuérdense que cuando tenemos hiperaldosteronismo primario, también lo pueden agarrar por ahí. Oye, paciente, varón, de 22 años, con presión refractaria, tratamiento con amlodipino asociado a candesartán. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Tal vez no te ponen hiperaldosteronismo primario, sino te ponen A, insuficiencia suprarrenal, B, síndrome de Cushing, D, hipertiroidismo, D, síndrome de Cohn. Síndrome de Cohn es el hiperaldosteronismo primario. Así que no lo vayan a agarrar por el sinónimo. Ok, ¿está claro? Eso siempre, ahí también me ha agarrado Nostroza con esa pregunta. Obvio, ¿qué vas a hacer? Sacar una tomografía para valorar si efectivamente tienes algún tipo de trastorno morfológico a nivel de la glándula suprarrenal y tengas que operarlo, pues, en este caso. Ahora, puede ser que las hormonas suprarrenales estén disminuidas, en este caso es todo lo contrario al Cushing. Así como el hipertiroidismo tiene al hipotiroidismo, el Cushing tiene al Addison, o también llamada insuficiencia suprarrenal. Efectivamente, hay algo característico en los pacientes con Addison, y es que efectivamente tienen un problema de hiperpigmentación de los pliegues, como ven aquí en los codos, en la espalda. Miren las manos, la hiperpigmentación que tienen. Las encías, cómo se hiperpigmentan por la propia melanocortina, ¿no?, aumentada. Y en el caso de que pueda aparecer vitiligo, puedes asociar que efectivamente la causa de su Addison es autoinmune. Y esa es una de las causas más frecuentes. La principal causa es presencia de anticuerpos anti-21 hidroxilasa contra la glándula suprarrenal. Y si tienes vitiligo en el paciente, fuera de la hiperpigmentación, puedes asociar que efectivamente es por autoinmunidad. Esto es importante porque, a diferencia, ¿se acuerdan del hiperaldosteronismo? Que más bien absorbía
sodio con agua y el potasio lo eliminaba. Acá más bien el sodio está disminuido y el potasio está aumentado. Este paciente puede tener hipoglicemia, obvio, pues el cortisol está bajo. ¿Cómo va a elevarme la glucosa? ¿No es cierto? Va a ser hipoglicemia. ¿Cómo va a estar la presión? ¿Cómo crees? Baja también. Son pacientes hipotensos. Es un paciente que efectivamente va a tener hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia. Si tú le dosas efectivamente la ACTH, que es la adrenocorticotropina, va a salir aumentado, porque esa es la compensación o el feedback que está tratando de hacer para el déficit que tiene a nivel de la glándula suprarrenal. Obvio, el tratamiento es darle hormona, en este caso corticoides. Aquí hay algo muy importante, ¿eh? Porque en los exámenes de NAM vienen también, en los exámenes para internado, vino así. Paciente, mujer de 25 a 30 años, pone ahí, ¿no? Que acude por presentar desde hace meses astenia moderada, astenia es debilidad, asociada a dolor abdominal, náuseas y vómitos. ¿Y cuál creen que es efectivamente el signo o el síntoma más frecuente? Es la astenia. Asociado a esos síntomas gastrointestinales, hay que pensar en insuficiencia suprarrenal. La evalúas, encuentras hiperpigmentación. La hiperpigmentación se encuentra casi en el 75% de los pacientes con insuficiencia suprarrenal. O sea, las 2/3 partes de los pacientes con Addison deberían tener hiperpigmentación tanto de encías como de los pliegues. Pero hay una tercera parte que no necesariamente lo va a tener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué factores de riesgo tiene la insuficiencia suprarrenal? Es más frecuente en mujeres. Muchas veces se puede asociar a enfermedades autoinmunes. Claro. Puedo tener los famosos síndromes poliglandulares. ¿Han escuchado alguna vez de los síndromes poliglandulares? O sea, hay varias glándulas que están afectadas y ambas son por autoinmunidad. O sea, por ejemplo, la tiroides efectivamente tiene un problema de hipotiroidismo por una tiroides de Hashimoto, por ejemplo. Y también tiene insuficiencia suprarrenal por un problema autoinmune. Más una diabetes tipo 1 autoinmune. Esos sean los síndromes poliglandulares. Ahorita vamos a ver. ¿Sí existen, doctor? Por supuesto. ¿Qué otra cosa me puede llevar a una insuficiencia suprarrenal? Infecciones. Y entre ellas, la más representativa, sobre todo en nuestra zona endémica, tuberculosis. Y la otra, que le sigue, VIH. Obvio, van a entrar las virales, pero predispuestas por el VIH. Y esto es medicamentos de tratamiento para el síndrome Cushing. ¿A qué se refiere? Un paciente que tomaba corticoides o inhalaba corticoides por su asma o su EPOC, ¿no es cierto? Consume frecuentemente. Para inhalando o para tomando sistémicamente. Algunos para sus rash, ¿no? Mal indicados porque el corticoide, obvio, a dosis altas, por más de 4 semanas ya produce inmunosupresión de tipo celular. Más efectivamente gastrolesión, más aumento de peso, más hiperglicemia, más acelera la osteoporosis. O sea, el corticoide es uno de los fármacos más críticos que pueden existir. No debería consumir, sin embargo es lo que más disparan hasta en las postas, ¿no? Le ponen su penicilina con dexametasona. No entiendo por qué. Oye, ¿te duele tu garganta? Toma prednisona. En ninguna guía está recomendada, en niños inclusive da, y no debería darse, siendo un fármaco tan lesivo que solo tiene sustento el uso para estos casos como insuficiencia suprarrenal donde sí necesita, o en los casos autoinmunes donde necesitamos controlarlas también. Y es curioso porque en los casos autoinmunes el paciente por su autoinmunidad ya tiene inmunosupresión. Le das el corticoide que inmunosuprime supuestamente para controlar la autoinmunidad. Y ese paciente es igual que un VIH. ¿Sabían eso? El que consume corticoides a dosis altas por más de 4 semanas tiene las puertas abiertas tal igual como un VIH. O sea, doctor, ¿le puede dar neumocistis y orobesis? Sí. ¿Virus JC? Sí. ¿Histoplasmosis, todo, doctor? ¿Neurocriptococosis, todo lo que tiene un VIH puede darle a ese paciente que consume corticoides? Sí. Otro que está en la misma escala de inmunosupresión es las leucemias, las neoplasias hematológicas. O sea, no solo típico de estas infecciones intracelulares del VIH.
puede dárselo también. Y estos pacientes, por el mismo hecho que están en insuficiencia suprarrenal, también está inmunodeprimida. También es frecuente, ¿qué cosa hemos dicho? Sus infusiones fúngicas. ¿Sí? También hacen mugre, cándida, ¿no? Cándida. Y esto se refiere efectivamente al paciente que está consumiendo corticoides a largo plazo. Y deja bruscamente de consumirla. O sea, doctor, el paciente que consume a largo plazo corticoides, el retiro es descendente, poco a poco. Pero el que quita bruscamente, ¿qué crees que va a hacer? Addison, una insuficiencia suprarrenal. Ese paciente se va a la hipotensión, a la hipoglicemia, ¿sí? Hace hipercalemia, hipercalcemia, hiponatremia. Y obvio, el cuadro clínico, como estás viendo aquí, es el paciente va a bajar de peso, es hipotenso, va a haber taquicardia, pero es una taquicardia compensatoria a la hipotensión. Puede tener hipoglicemia, por lo cual inclusive puede llegar inclusive a dormirse constantemente, somnoliento. La hiperpigmentación, la astenia o la fatiga, que es un gran representante en la insuficiencia suprarrenal, y el vómito, diarrea y dolor abdominal que produce. Entonces, cuando usted dice vómito, diarrea o dolor abdominal, encima astenia, bueno, posibilidad de insuficiencia suprarrenal. Y acá están esos síndromes poliglandulares autoinmunes. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. Por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia suprarrenal, que es el Addison, más un hipoparatiroidismo, más candidiasis cutánea, hablarías de un poliglandular tipo 1. Si tiene una enfermedad de insuficiencia suprarrenal, Addison nuevamente, más una tiroidea autoinmune, más una diabetes autoinmune, que es el tipo 1, el ADA, o los MODIs, entonces hablarías de un tipo 2. Se queda alucinante, ¿no? Que tenga varias. Y sí hemos tenido pacientes con eso. Además, aquí es importante reconocer esto. Y esto nos va a venir a empezar, está en su libro. Todo esto he sacado de su libro. Así que el que ha leído su libro, la tiene hecha. Si tienes la enfermedad, ¿no? En este caso de Addison, más la autoinmunidad de la tiroides, hablas del síndrome de Smith. Pero si es el Addison, no con la tiroides, sino con la diabetes tipo 1, es el síndrome de Carpenter. Algunos le llaman de Smith-Carpenter al poliglandular tipo 2. Y el tipo 3 sería una enfermedad tiroidea autoinmune asociada a otra autoinmune, ¿no? Que tenga artritis reumatoidea, hepatitis autoinmune, esclerosis, esclerodermia, ¿no? Lupus. Un tipo 3. Miren, por ejemplo, en esta señora, miren su foto, cómo era antes, su color. Y efectivamente es una paciente que ha hecho una enfermedad de Addison y miren cómo ha cambiado la hiperpigmentación, ¿no? Y eso es una forma de poder más o menos valorar al paciente, ¿no? Doctor, ha cambiado la coloración de mi piel, y yo era flaquita inclusive, o era gordita y he bajado de peso. A ver, enséñeme una foto pasada. Te enseña la foto, a veces su DNI, y dices, ¿tú eres? Esta hiperpigmentación hay que pensar esta. No es como alguno que dice, no, yo nací gringuito y el sol me ha quemado. El David. Ahora tenemos al panhipopituitarismo. Obvio, para poder entender esto, hay que volver al síndrome, o mejor dicho, al eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Hipopituitarismo significa que en la glándula hipófisis va a haber una hiposecreción o una falta de secreción de hormonas. Hormonas que van a alterar por su falta de secreción ¿a quiénes? A todas las glándulas primarias. Por lo tanto, hipotiroidismo, ¿no? Insuficiencia suprarrenal, va a tener un problema también de gónadas disminuidas, la hormona de crecimiento va a estar disminuida, lo mismo con la prolactina, la oxitocina y hasta la hormona antidiurética. O sea, si algo le pasa a tu glándula pituitaria, efectivamente se puede alterar produciendo un hipopituitarismo. Y este hipopituitarismo puede ser alterando solamente a una hormona,
si eso es una glándula, se hablaría de hipopituitarismo selectivo. Solo una. Hipopituitarismo de 2 a más glándulas. Pero si son a todas, panhipopituitarismo. Por lo tanto, hipopituitarismo con panhipopituitarismo no es lo mismo. Pues lo que estamos poniendo acá. Hipopituitarismo, la disminución de la secreción de una o más de los hormonas hipoficiales. Si es solo de una, efectivamente selectiva o aislada. Si es de una o varias, hipopituitarismo parcial. Pero si es de todas las hormonas, panhipopituitarismo. ¿Y qué cosa podría pasarle a mi glándula hipófisis, doctor, para que lo lesione y ya no secrete sus hormonas? Múltiples cosas le puede pasar. Por ejemplo aquí, tumores. Que le aparezca un tumor. Primarios o metastásicos. Metastásico significa que en otro órgano hizo el cáncer y efectivamente se disparó. Se disparó hacia lo que es la hipófisis, ¿es cierto? Que tenga problemas o tumores hipotalámicos, los craneofaringiomas, los meningiomas, gliomas o amartomas. Todo lo que efectivamente un tumor lleve a alteración de la glándula pituitaria me puede llevar a un panhipopituitarismo. Una infección, entre ellas sí efectivamente la tuberculosis, más aún en nuestra zona endémica. Las infecciones virales, VIH y por ende también las de transmisión sexual como sífilis, ¿sí? Hasta parasitarias como malaria me pueden llevar a eso. Vasculares, la apoplejía, ¿sí? La apoplejía, un infarto o una hemorragia en la glándula hipoficial también. Vasculitis autoinmunes, ¿no? Las arteritis temporales. Un aneurisma también me puede llevar efectivamente a un panhipopituitarismo. Arteriosclerosis, efectivamente enfermedades autoinmunes como sarcoidosis, histocitosis, hemocromatosis, iatrogénicas por corticoides, o es un paciente que efectivamente tiene un tumor, le hacen radioterapia y efectivamente queman también la glándula hipopituitaria. ¿Y el síndrome de la silla turca vacía? ¿Me escucha? ¿No? ¿Existe o no? En la silla turca está la glándula hipófisis. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la silla turca vacía. Y efectivamente es porque el líquido cefalorraquídeo invade la silla turca y desplaza efectivamente la glándula hipófisis produciendo su panhipopituitarismo. Es raro, ¿no? Dentro de la hipófisis. Y otros por las cirugías, ¿no? Entraron a extirpar algún tumor que tenía ahí o a clipar algún tipo de aneurisma y lesionaron la glándula pituitaria y produce efectivamente un panhipopituitarismo. ¿Y qué debería tener efectivamente? Sanas una y no logras otra. Esto de aquí, al revés, chicos, me confundí. Esto va acá. Obvio que va a disminuir la hormona de crecimiento, ¿no? Al disminuir la hormona de crecimiento, obvio, si es un niño, quieras o no, va a ir a una talla baja. Si la hormona de crecimiento justo es la que va a ayudar a aumentar tanto músculo como hueso. Y en adultos va a dar obesidad central, insulinoresistencia, hipercolesterolemia, riesgo de fracturas y el riesgo cardiovascular también aumenta. Por ende, también baja la hormona luteinizante y la folículo estimulante, la LH y la FSH, produciendo trastornos menstruales en la mujer, atrofia testicular en el varón, disfunción eréctil e infertilidad en ambos sexos. Entonces, no vaya a ser que tu FSH y LH sea la causa de tu atrofia testicular. Para que no te estés preguntando por qué. Estarías autoenamorar. Puedo tener panhipopituitarismo. No es mi culpa. No es que... Así me hicieron. El TSH también disminuye, que es la tirotropina, ¿no? Por lo tanto, ¿quiénes va a alterarse? Las hormonas tiroideas. El paciente va a llevar con un hipotiroidismo, por lo cual va a tener fatiga, aumento de peso, la intolerancia al frío, todo lo que hace un hipotiroidismo, que ya conocen. Por supuesto, la adrenocorticotrofina también va a disminuirse, la ACTH, y esta secreción tiene interacción con las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, ver un Addison, pues, ¿no? O una insuficiencia suprarrenal. Y hemos dicho cuáles son sus características típicas de una insuficiencia suprarrenal. Hemos dicho cuál es la causa más frecuente de consulta
cuando viene una insuficiencia suprarrenal? Astenia, náuseas, náuseas, vómitos vómitos y dolor abdominal. Y tú ya verás si tiene hiperpigmentación. La prolactina, por supuesto, va a estar disminuida, por lo tanto, no va a haber secreción láctea. ¿No? Por lo tanto, va a tener imposibilidad para lactar. Y esto es importante para que puedan recordar. ¿Sabías que la primera hormona en disminuir en el caso del hipopituitarismo es la hormona de crecimiento? O sea, a más temprana edad, efectivamente, este paciente va a tener defectos antropométricos. Y 2, al final del embarazo, la hipófisis está significativamente aumentada de tamaño. Y eso se produce principalmente por la hiperplasia de las células secretoras de prolactina. Claro que como están estimuladas, va efectivamente a crecer su tamaño. Diabetes insípida. Cuando muchas veces yo pregunto a muchos alumnos, oye, ¿qué es de la diabetes insípida? ¿Tiene algo que ver con la glucosa? Entonces, ¿por qué se llama diabetes? Por los signos. Por 3 signos. ¿Por qué se llama diabetes si no tiene nada que ver con la glucosa? Por la nicturia, por la poliuria. ¿Ali? Por la poliuria. Claro, porque comparte los síntomas, la poliuria sobre todo y por la polidipsia. Obvio, la poliuria es muy frecuente en el paciente con diabetes insípida y es por eso que se llama diabetes, no tiene nada que ver con la glucosa. Pero acuérdate que en la diabetes el paciente que tiene poliuria, ¿no? Polidipsia, polifagia, pérdida de peso, las peso, es una diabetes, doctor. Aquí no tendría nada que ver la polifagia, ¿no? La pérdida de peso, sí. La polidipsia, sí. También. O la poliuria. Si efectivamente orina en altas concentraciones de volumen, ¿qué crees que se va a estimular? El centro de la sed. Por lo tanto va a tener mucha sed, polidipsia. Y si el cuerpo humano tiene un gran porcentaje de agua, y si pierdes agua, ¿qué va a pasar con tu peso? Bajas. Entonces hay 3 cosas que comparte con la diabetes, pero no tiene nada que ver con la fisiopatología de la diabetes. Por eso se llama diabetes insípida, ¿no? No vaya a venir en su examen, paciente, diabetes insípida. Esta diabetes insípida se caracteriza efectivamente porque la causa también puede ser tumoral, traumática, pero obvio, ¿por qué tendría que orinar demasiado el paciente? ¿Qué hormona es la representativa como antidiurética? La hormona antidiurética, que está, ¿en dónde se secreta? En la neuro. En la glándula pituitaria, claro, pero ¿en qué porción? ¿En la anterior o en la neurohipófisis. posterior? ¿En la adenohipófisis o en la neurohipófisis? Neuro. En la neurohipófisis, ¿sí? Entonces, esta hormona antidiurética es la que se inhibe inclusive cuando tomas pues, tus tragos, ¿no? Entonces, tomas tu cerveza, se inhibe la hormona antidiurética y cada rato está yendo al baño mismo. Estás en poliuria. En este caso no se está produciendo por un efecto de una sustancia, sino porque hay una estimulación a su neurohipófisis, ya sea por un tumor o inclusive un TEC, un traumatismo también puede producir eso. Una infección, una autoinmunidad, una vasculitis, quirúrgicamente también, o una apoplejía también a ese nivel que puede llevar a una diabetes insípida. ¿Y por qué se llama insípida? Porque no tiene sabor. ¿La has probado? Diabetes insípida porque efectivamente no tiene sabor. Para que sepas eso, lo tienes que probar. No hay glucosa. El que puso el nombre efectivamente probó la orina. Y efectivamente da ese tipo de relación, por eso lo llamó diabetes insípida. Es real, No estaba tan loca. estamos bien. Genéticamente también es otra causa, ¿ves? Desgraciados. Un problema central familiar con mutaciones del gen de la arginina vasopresina. El síndrome de Wolfram, también con déficit genético, me puede llevar a una diabetes insípida. Y obvio, el problema de la diabetes insípida es porque el paciente tiene poliuria. ¿Pero cuánto de poliuria, doctor? Poliuria ya hablamos por encima de los 3 litros en 24 horas. Estos pacientes llegan inclusive de 5 a 15 litros en 24 horas. O sea, pueden ir rápidamente a la deshidratación. Y estamos hablando que es por un déficit o una alteración a nivel de la glándula hipófisis. Pero ¿quién está por encima de la hipófisis? Y el hipotálamo. Y en el hipotálamo está el centro de la sed. Y si el problema es en tu hipotálamo,
y por X motivos el centro de la sed no está activa, por esa alteración del hipotálamo, el paciente estaría en poliuria, pero no tendría la sensación de sed. Por lo tanto, ese paciente tiene más riesgo de muerte, obvio, porque no va a hidratarse. No tiene el estímulo de la sed. Y justo acá menciona en tu libro, mira, este es de tu libro, ¿ves acá? Si como parte de la enfermedad de base se encuentra afectado el hipotálamo y se compromete el centro de la sed, se produce adipsia, ausencia de sed. En ese caso, de pérdida de la conciencia o dificultad para ingerir líquidos, la poliuria llevará a la deshidratación, intranquilidad, taquicardia, un shock hipovolémico, terminando muchas veces muertos. Acuérdate que tú tomas agua cuando tienes Sí. y comes cuando tienes Hambre. y vas al baño Cuando o no vas obligada. ¿Sí? Y eso es lo ideal, acuérdense que esa es la tendencia, que deberías comer. Por eso dice que esa invención te ha dado gastritis porque comes a deshoras. A deshoras. Eso no existe, sin embargo todavía seguimos creyendo eso, ¿no? Y los médicos son los primeros en decir eso. Otro que dice, el ají produce gastritis. Muchos rocotos seguro y ají. Revisa. No tiene nada que ver. Porque efectivamente pues los pediatras reniegan inclusive con los padres porque dicen, mi niño no quiere comer.